Mi tesis se llama El giro ambientalista de las organizaciones vecinales y es un estudio que se centra en analizar el activismo, las actividades políticas de diversos grupos ambientalistas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este, esta investigación se centró sobre todo en los miembros más activos de la Red por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra, que fue la red que me permitió hacer este trabajo. Y entonces estudié el sistema de agua Chupactic del barrio del Cuxitali, la colonia del Relicario, la colonia Maya y un grupo de activistas de la colonia PETSE 2001. El marco teórico que utilicé fue principalmente la sociedad civil, entendida como aquella práctica que quiere alcanzar el bien común, el corporativismo, entendida como una práctica en donde se median con el Estado los intereses de un grupo en particular, y la otra, la sociedad política, entendida como esas prácticas que se salen de los marcos legales, que pueden ser, por lo tanto, ilegales. Yo me inserto en un debate en los que algunos autores han dicho que en América Latina, en México, no existe, la sociedad civil es un proyecto fallido porque lo que existe en América Latina son grupos corporativos, porque pues los grupos de la sociedad civil serían aquellos que están enfocados en el bien general, ¿no? No nada más en las reivindicaciones de grupales. También debato con aquellas concepciones laxas de la sociedad civil, en donde se quiere encajar a todos dentro de la sociedad civil. Es un problema que se ha llamado el problema de la polivalencia de este concepto, cuando a todo le quieren, todo quieren que encaje en este concepto. Yo digo que uno de los problemas con esta concepción cerrada de que hay un proyecto fallido en Latinoamérica de la sociedad civil es lo que yo argumento en la tesis, es que es porque se está viendo desde una visión eurocéntrica, bajo los mismos procesos que siguieron en Europa, y yo digo, aquí hay otro tipo de proceso. Entonces, mi argumento es que también el error es que lo vean solamente como como organizaciones, como instituciones a la sociedad civil, y yo digo, no, la sociedad civil no es nada más eso, sino es una práctica que se realiza, es una práctica. Bueno, el argumento, digamos, central de la tesis también argumentar cómo se da el giro ambientalista de las organizaciones vecinales, en la cual he llamado a este giro ambientalista, la consolidación de un movimiento urbano popular protagonizado por organizaciones vecinales que construyen una utopía de una ciudad sagrada ecológica. ¿Qué origina este movimiento? Pues son muchos factores de los que se describen en la tesis: el acceso inequitativo al agua, la percepción de escasez porque se les raciona el agua a muchas de las colonias populares, el deterioro ambiental acelerado de San Cristóbal. Y bueno, ¿por qué surge surge? Se pone argumento por qué en el 2008 hay un quiebre y por qué hay este surgimiento. Porque el movimiento o ambientalismo siempre ha habido en la ciudad, pero este ambientalismo es especial, es singular, porque está generado desde las clases de escasos recursos. Antes del 2008 el ambientalismo estaba pues en las clases medias, en las clases intelectuales, pero ahora es un movimiento que protagoniza la clase de escasos recursos. ¿Y cómo se dio ese protagonismo de las clases de estos grupos populares? Pues tiene que ver con la influencia de la diócesis de San Cristóbal a través de su trabajo de la teología de la liberación. Aquí está don Samuel Ruiz con el comandante Marcos, que a través de sus comunidades de base, a través de que son muchos de los miembros de las organizaciones vecinales, son miembros de las comunidades eclesiales de base. Incluso uno de sus líderes más importantes es diácono también de la diócesis. Entonces ahí estructuro toda esa historia que hay detrás de este movimiento.
sin duda, además para el surgimiento de las organizaciones vecinales independientes, es la influencia del ZLN y de la presencia pues bastante abundante de ONGs y de discursos ambientalistas, feministas, democráticos de las ONGs, que eso hacen otra vez que surge en San Cristóbal, porque organizaciones vecinales hay en todo el país desde hace mucho tiempo, pero todas estas características juntas solamente están en San Cristóbal, o son singulares, muchas de ellas solo en San Cristóbal. Otra característica más es que es la migración campesina de campesinos indígenas, que voy a retomar más adelante. Y finalmente, otro aspecto es la presencia de la gente y el magisterio. ¿Por qué el magisterio? Porque muchos de los líderes, o al menos de los que yo estudié, los líderes eran maestros normalistas. Y algo otros autores han dicho es que los maestros normalistas y los maestros rurales, el magisterio rural, estaban formados para ser líderes sociales. Entonces, es natural que esos maestros que mandaban a las ruralidades para ayudar y simpatizar y tener empatía con las luchas sociales, hayan retomado ya no nada más en lo urbano, sino hayan trasladado esa misión que para la que fueron formados, la retomaran también en el ámbito urbano. Bueno, y este movimiento que se ha consolidado en San Cristóbal, pues ha logrado frenar proyectos muy importantes que deteriorarían las áreas naturales, sobre todo de humedales, porque se centran sobre todo estas redes en conservar los humedales y las reservas boscosas de la ciudad. Este es un movimiento donde hay un uso político estratégico de lo sagrado. De muchas de sus manifestaciones políticas son peregrinaciones y celebraciones ecuménicas y declaratorias de los lugares sagrados. El humedal de la Quis, el humedal de Quembó y la reserva de Quembó y el humedal de María Eugenia fueron lugares donde se declararon lugares sagrados, a pesar de que ya había una declaratoria gubernamental de ser áreas naturales de conservación, pero que no han funcionado porque se siguen deteriorando por la corrupción, por proyectos urbanísticos, y entonces este es un escudo protector, pero también es un símbolo integrador, porque lo sagrado convoca a todos los ambientalistas, porque hay muchos tipos de miradas en el ambientalismo, y esto los unifica. A través de este movimiento se ha revitalizado la relación citadina-naturaleza. Es algo que no se había visto hasta este movimiento, ese vínculo político, sagrado o espiritual que se realiza en la urbe, en la ciudad, dentro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Todo este fomento de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, en hacer ceremonias en los lugares sagrados, naturales dentro de la ciudad. Entonces, no nada más hay un vínculo político y cultural y social, sino hay un vínculo que se está fomentando desde la espiritualidad. Y esto fue potenciado gracias también, no nada más a la diócesis, a la intervención de la diócesis, sino a las migraciones indígenas que llevaron su ritualidad a la ciudad, y que hoy ellos cada 3 de mayo y en diferentes ocasiones hacen rituales que provenían de lugares rurales o agrícolas, y que los han llevado ahora a la ciudad, como esta foto que aquí ven, que fue un ritual al pozo al que asistí, y este es un ritual en un humedal al que también asistí. Las organizaciones ambientalistas además son escuelas de ciudadanía, en donde los vecinos de escasos recursos han podido aprender a ejercer derechos, pedirlos y ejercerlos, y han tenido una lucha antes del ambientalismo y ahora durante el ambientalismo por la democracia y la transparencia en el municipio. Sin embargo, el ambientalismo no está fuera de conflictos y tensiones, ¿no? Y esta tesis también ha querido captar que los conflictos por agua no nada más se dan entre los ciudadanos y las grandes empresas transnacionales, sino también se dan entre pequeños grupos corporativos de escasos recursos,
como ejidos y colonias, en donde unos a otros se cierran las válvulas, se rompen las tuberías para presionar o para tener agua. Y hay una disputa por agua ocasionada obviamente por una negligencia del Estado de no proveer suficiente agua a la ciudad ni infraestructura. Y lo que estoy argumentando en esta tesis, que es que el tipo de conflictos entre grupos tendientes a las prácticas corporativas se desarrolla bajo una dinámica singular en donde el derecho al agua y el Estado como garante de este derecho se desdibuja y el conflicto se centra sobre todo en la legitimidad de los colectivos sobre el territorio. Ahí hablo, sobre todo analizo un caso del sistema de agua Chupactic del barrio de Cuxtitali, con los problemas permanentes que ha tenido con esta colonia que está aquí en blanco, que es la colonia Molino de los Arcos, que es una colonia mayoritariamente indígena, y también los conflictos que ha tenido con el ejido Cuxtitali El Prinal, que también es un ejido mayoritariamente indígena, en donde están involucrados reservas naturales que aquí los estoy señalando. Esta es la reserva de Getrudi Tubi, la reserva de Quembó, y aquí el barrio de Cuxtitalia tiene instaladas tuberías de agua que provienen de estos manantiales. Y bueno, cuento toda la historia, desafortunadamente por el tiempo no puedo entrar a detalle de toda la historia de 500 años en relación con este territorio y estos sujetos. Pero lo que puedo decir en general es que cuando suceden conflictos en donde donde intervienen indígenas, normalmente lo que yo pude observar es un patrón de racialización. Inmediatamente se vuelven como polos en un conflicto en donde aquí están los citadinos buenos y ambientalistas, y por el otro lado se ponen en las redes como los indígenas y delincuentes ecocidas, y entonces se empiezan a formar bloques que desdibujan alianzas previas y amistades y colaboraciones conjuntas entre estos actores. También argumento que el acceso inequitativo al agua los ha llevado a construir un tipo de ciudadanía hidráulica, muchas veces saliéndose de los límites de la sociedad, legales, o sea, hacen sociedad política. Porque cuando fue construida la red de agua en San Cristóbal en los años 30, se le dejó a Cuxtitali y a los barrios que eran considerados todavía como descendientes de indígenas, no se les puso tubería y se les dejó sin agua, dándole agua solo a aquellos considerados descendientes de españoles. Y esto ha generado a la larga también que sean los propios grupos los que construyan su infraestructura de agua. Y ahora, al pasar del tiempo, ese poder que tienen, porque ahora ellos son los dueños, son los que gestionan la infraestructura, son los que gestionan sus recursos naturales, les ha dado también poder frente al Estado y frente a otros actores, haciendo pues que la infraestructura sea un reflejo de las relaciones de poder, pero también y del racismo imperante en la ciudad. Además de esto, pues la ciudadanía política también implica que muchos de los ciudadanos en San Cristóbal se vuelven expertos o peritos en cuestiones de tubería, de qué tipo de tubo se necesita, de qué tipo de calidad de agua necesita tener, de cómo se necesita manejar un humedal, de cómo se tiene que ser sustentable. En fin, hay entre las organizaciones vecinales un fomento constante de estar capacitándose en temas tecnológicos para enfrentar los discursos del Estado, los discursos de las organizaciones profesionales del ambiente y de todos los actores envueltos en temas de agua y de gestión de recursos
No, lo que propongo también en esta tesis es que los conflictos ambientales que yo estudio no son solamente conflictos por agua y ambientales, sino que en ellos entran una diversidad de intereses, el acceso a recursos económicos para proyectos ecológicos, el control territorial, el control por la infraestructura. Entonces, lo que yo digo es que reducir un problema ambiental a solo lo ambiental, perdón, sería pues reducirlo. En estas láminas mi finalidad es mostrar que Chiapas y donde estamos en la cuenca del Valle de Jobel es una de los lugares, de las zonas que más llueve en el país, y las lluvias no han cambiado por lo menos desde 1981 al 2010 que se tenía registro, no han cambiado en absoluto. Incluso en el 2006 llovió más, y que en el acuífero de San Cristóbal hay una recarga anual de la cual solo se explota se extrae el agua solo un 4.6%. Sin embargo, estos datos técnicos contrastan con la percepción de que en la ciudad no hay agua, porque las organizaciones vecinales no tienen agua. Pero como ustedes pueden ver, pues agua hay mucha en el acuífero, que no hay que confundirla con las aguas superficiales, que sí están teniendo un daño y un deterioro muy importante. Pero bueno, eso lo explico también muy a detalle en la tesis, ¿no? Las miradas antagónicas entre las organizaciones y las organizaciones profesionales al ambiente como Pronatura, Cántaro Azul, o podrían ser incluso más grandes como Greenpeace. Hay miradas divergentes entre los ambientalistas, y estas miradas divergentes corresponden a varios factores también. Por una, las posturas ideológicas, a los intereses de clase y a la desacreditación en los saberes de los grupos de escasos recursos, y a procesos participativos mal planeados y mal ejecutados, ¿no? Son varios los casos que expongo, no puedo detallar cada uno de los casos, pero hay en el último capítulo se detallan varios casos que sostienen estos argumentos. Para que otro de los argumentos que estoy exponiendo aquí es que para te quedan sí, cinco ya, minutos. gracias. Gracias, doctor. Voy a decir que para que un proyecto ambiental logre el bien común, perdón, no basta con el deseo de conservar el medio ambiente, sino que todos los grupos involucrados deben obtener beneficios similares, no solo en lo ambiental, sino en lo económico, en lo político, en lo participativo y en lo simbólico, en lo ideológico. Bueno. Otro argumento es que muestro en la tesis es que algunas agrupaciones profesionales del ambiente son percibidas como grupos de élite que privatizan, y no todas las organizaciones vecinales desarrollan las mismas prácticas organizativas, y yo creo que ahí la malla es justo el ejemplo que me permite comparar entre la tendencia de las prácticas de la sociedad civil y las prácticas corporativas. Las prácticas corporativas generan unión, pero en algunos casos implica también asumir posturas políticas que no se comparten entre los miembros. Por ejemplo, tienen que ir a marchas, y si no van a marchas los multan. La cuestión de las tarifas también es una cuestión bastante pues compleja, que implica que estos grupos han negociado tarifas preferenciales con el Estado, y que algunos los critican porque entonces dicen que media su labor ambientalista por el hecho de acceder a tarifas de agua preferenciales. En conclusión, el ambientalismo de las organizaciones vecinales está generando una relación novedosa con el territorio, la naturaleza, en donde los vínculos espirituales, sociales y políticos se están dando. Su singularidad también radica en el involucramiento de la diócesis y de los migrantes indígenas urbanos. Lo relevante es que implica un cambio en las luchas urbanas, de solo reivindicar el acceso al consumo colectivo, es decir, clásicamente, tradicionalmente se ha estudiado a los movimientos urbanos desde ese acceso a la pavimentación, a la luz, al agua, a todos los servicios municipales, a la vivienda, por ejemplo. Pasaron estos reclamos a la gestión y el territorio.
La Red por el Cuidado de la Madre Tierra construye luchas que reivindican ideas positivas sobre las tradiciones indígenas y la posesión territorial colectiva de los espacios naturales. El vínculo que se está construyendo entre citadinos y territorio es lógico y entendible, dado que los recursos naturales están en un territorio determinado. Este vínculo propicia un entendimiento de cuidado colectivo de los recursos naturales urbanos que desdibuja las posturas de los citadinos como egoístas. Normalmente se dice, el citadino está él en su casa, en su mundo, con sus cosas, sus derechos políticos individuales y no ve por las colectividades. Sin embargo, este movimiento al centrarse en el territorio, porque son disputas territoriales dentro de la ciudad, esto cambia porque están abandonando esta pertenencia colectiva a esos territorios. La percepción de la gestión ciudadana es muy interesante en lo que se ve en este estudio porque esta está ligada desde las organizaciones vecinales, está ligada al control popular de los grupos de escasos recursos, por lo que las ONGs no están en esa percepción, porque muchos de estos proyectos que las ONGs llevan excluye a las organizaciones de escasos recursos, a la gente de escasos recursos. Para las organizaciones vecinales estudiadas, la privatización de un espacio o un recurso no está en relación con el sujeto colectivo que lo administra, ni con su marco jurídico, sino con los efectos prácticos que tiene hacia los grupos de escasos recursos. O sea, para ellos es privado, no importa si lo administra el Estado o no importa si lo administra una ONG. Si excluye a las clases populares, ellos lo van a llamar como una privatización. Sin el análisis de las diversas prácticas políticas, el giro ambientalista no se hubiera podido entender, pues es gracias a que se pudo explicar cómo las organizaciones logran unir, hacer coexistir intereses corporativos con los intereses del bien común, es decir, con la sociedad civil. Y con esto termino. Por lo tanto, la sociedad civil es una práctica política que coexiste con otras prácticas, es decir, muchas de las demandas, de las luchas de las organizaciones vecinales son por el bien común y otras muchas también son para obtener y satisfacer necesidades súper básicas como tener agua, como tener pavimentación, como tener acceso a una ciudadanía cabal. Entonces, se existen y conviven con esta. Y la ventaja de esta, tomando la palabra que usó la doctora Reguillo, es que no encorsetan a las organizaciones y no dicen per se, esta es una organización corporativa y esta es una organización civil. No, esto dice, todos los grupos, todos los colectivos pueden en determinadas coyunturas y en determinados momentos hacer prácticas corporativas y en el otro hacer prácticas civiles. Y bueno, así terminaría yo mi exposición. Muchas gracias, María.